civilmente por los daños que puedan causar por abuso o por mal uso, por mala praxis periodística. Yo sí estoy convencido de eso. Ahora, tampoco se trata de ir al otro extremo, como vemos el retroceso que está a punto de ocurrir en Venezuela, ¿verdad? Donde ya quieren castigar, porque esta es la propuesta de ley que se metió al Congreso en Venezuela, a lo que llamen manipulación de la información o violaciones a la moral pública, este tipo de cosas que uno sabe que terminan prestándose a abusos ya del poder, abusos políticos. Al que no diga la verdad, incluso se habla de llegar a no decir al la que verdad. mienta, sí, pero esa es otra cosa, no, aquí de lo que se trata es de abrir puertas elementales para el funcionamiento de una democracia todavía muy incipiente como la de El Salvador. El gobierno ha iniciado con algún proceso en ese sentido. La transparencia, el ministro de Obras Públicas presentó el proyecto del observatorio para la inversión pública que va a realizar. ¿Eso qué opinión merece? Y poniéndolo en contraste con lo de la ley de acceso. Es positivo en cuanto a que necesitamos que el discurso del gran problema de deficiencia en esta área se divulgue y permee a funcionarios, por ejemplo, y que se empiecen a dar ejemplos como este. De seguro que este mecanismo del observatorio de la obra pública, en el que participa Transparencia Internacional, no resolverá las necesidades que sí podría resolver una ley de acceso a la información. Pero es un avance y creo que por lo menos las señales de buena fe de parte del gobierno. Ahora, a mí me gustaría ver otras cosas, como por ejemplo pronunciamientos claros y concretos del presidente de la República sobre los dos anteproyectos que están en la Asamblea Legislativa. Porque en un país en el que el presidente sigue siendo como un cacique, es importante todo lo que dice el presidente. Y si un presidente dice que a él le parece fundamental para la vida democrática de El Salvador que se apruebe esa ley urgentemente, pronto, eso es importante, que la gente lo conozca. El no decirlo y al mismo tiempo promover desde sus instancias del Ejecutivo, porque parte de la publicidad es, mire, estamos poniendo los gastos del gobierno en Internet, etcétera, Sí. Pero el no decir lo fundamental que estás mencionando puede llegar a interpretarse como, bueno, conformémonos con esta transparencia o vámonos por este lado y la ley no darle apoyo. Ahorita quizás es muy pronto como para sacar ese tipo de conclusiones o especular sobre eso. Yo creo que es muy pronto. El presidente creo que no ha tenido muchas oportunidades, sobre todo porque los periodistas no le hemos preguntado específicamente sobre esa posible normativa. Pero si pasados algunos meses no vemos que se pronuncie, que diga nada, o si ya cuestionado en alguna conferencia de prensa, su mensaje es muy ambiguo, pues yo diría que sí ya uno tendría derecho a pensar que quizás el compromiso del presidente con la transparencia no es tan enérgico, pero eso habrá que verlo, por ahora es muy pronto. Has tocado algo importante, lo que los medios hacen alrededor de este tema. Sí. No voy a hablar del Faro porque el Faro está apoyando la ley de acceso, pero no se ve públicamente a muchos medios tomando este tema como propio, cuando todas las ventajas que has mencionado también podrían ayudarle a los medios de comunicación, a la prensa en general, pero no los vemos asumiendo este tema como propio totalmente. Es que yo creo que esto tiene que ver con una cultura de entender las cosas mal en este país. Los gobernados tradicionalmente hemos asumido, porque así se nos ha enseñado en discursos oficiales, bueno, recordemos de dónde viene El Salvador, ¿verdad? Los años de la guerra y los previos a la guerra interna. Entonces creo que los salvadoreños en general lo que asumimos, quizás es una especie de inconsciente colectivo, es que hay que dejar a los gobernantes, que para eso los elegimos, que manejen las cosas como sean. Pero en general los salvadoreños no captamos todavía con plena claridad que el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del órgano ejecutivo, el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no son más que los administradores de nuestra empresa, que se maneja con mi dinero, con nuestro dinero. Y por lo tanto, yo tengo derecho, pleno derecho, a pedirles cuentas, a pedirles que me rindan cuentas. Señores diputados, ¿y por qué decidieron tal cosa? Señor diputado, ¿y por qué confiesa públicamente que ni siquiera leyó el texto del TLC con Estados Unidos?
y lo aprobó. ¿Cómo es posible que el gerente de mi empresa, yo que soy el dueño de la empresa, y venga el gerente y me diga, a lo ciego, aprobé tal medida? Es que es absurdo, ¿verdad? Pero creo que todavía no hemos logrado entender esta situación. Pero cuando hablamos de medios y hablamos de periodismo, sabemos que el objetivo debería ser ese. Pues es que no estoy tan seguro de que lo sabemos. Creo que intuimos los periodistas en general que esto es importante, pero no lo hemos interiorizado bien en realidad. Y yo te digo porque me doy cuenta trabajando con reporteros desde hace años y se conforman cuando un diputado, por ejemplo, les dice no le voy a dar el documento que estamos preparando para que se apruebe en la sesión plenaria de mañana porque queremos afinar algunos detalles todavía. ¿Y qué pasa? Igual hay un trabajo de los diputados ya bastante claro en un anteproyecto. Por ejemplo, hoy pretenden aprobar la ley de ordenamiento territorial. Ayer tratamos de conseguir ese documento y la primera reacción de una diputada de la Comisión de Municipalismo fue no, porque todavía puede ser que cambien algunas cosas. Y con base en qué usted me dice que yo, que soy el dueño de esta empresa que ya se llama El Salvador, no me va a dar esa información. Pero así sucede, pues. Y los periodistas a menudo nos conformamos con este tipo de cosas y no llegamos a la controversia. ¿Y de dónde, diputada o diputada, usted puede argumentar para negarme esa información? La controversia. No estamos acostumbrados a la controversia, ni preparados, o no la queremos. No, ni a la irreverencia, que yo siempre he dicho que la irreverencia es una característica fundamental de los periodistas. Un periodista que no esté dispuesto a ser irreverente puede ser en problemas para hacer buen trabajo. Entiendo que el lunes hay una presentación para la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, muy en forma, para tratar de seguir permeando sobre los conceptos de una ley de acceso a la información pública. ¿Qué esperarías ahí, Ricardo? Bueno, que los diputados lograran que esta presentación les desmonte algunos prejuicios que yo sé que algunos de ellos tienen y que no tienen fundamento. Por ejemplo, que una ley como esta expondría con alguna facilidad a funcionarios a ser víctimas de la delincuencia. O, por ejemplo, que saldría caro crear una nueva institucionalidad solo para dar vida a un sistema de transparencia y de rendición de cuentas de la cosa pública. Porque son millonarios los costos, sin duda, de mala praxis en el ejercicio del gobierno, malas decisiones. El Banco Mundial siempre ha dicho también en sus últimos informes Doing Business que hay que eliminar la corrupción en la medida en que se puede, hay que eliminar la corrupción porque eso genera costos para los países, los hace menos ineficientes los gobiernos, menos atractivos para la inversión, porque un inversionista se piensa antes de llegar a un país si sabe que le van a pedir mordida, ¿verdad? Pues yo creo que eso debería ocurrir el lunes, que los diputados aclaren conceptos, se les puede desmontar temores. En algunos casos se entiende que tengan temores, pero para eso es esta actividad de lunes. Y además que puedan comparar entre los dos anteproyectos que están ahí, el que respalda el grupo promotor y el que presentó el FMLN, que según el mismo Departamento de Estudios Legales de FUSAES, que fue el que elaboró este anteproyecto junto con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, comparten un 97% de contenidos. Entonces uno piensa, no habría problema en que el FMLN terminara apoyando este otro proyecto, o a lo mejor se incorporan algunos contenidos del anteproyecto propio de ellos. Esperaríamos dictamen favorable de la comisión inmediatamente, porque en la primera visita que se le hizo ni siquiera estaba en la agenda este tema en la comisión. Sí. No, para nada, no creo. Yo creo que va a generar algunas discusiones importantes. Por ejemplo, el anteproyecto